dar un saludo muy especial a todas las personas que están hoy reunidas para este encuentro, para este laboratorio, especialmente pues al doctor Clifton, que generosamente me ha invitado para compartir con ustedes la, una experiencia en el proceso de haber construido un centro de pensamiento para una institución como lo vamos a mostrar ahorita. Tiene 28.000 estudiantes, es una institución de educación superior y en un contexto de una ciudad que con el área metropolitana puede tener más de 5 millones de habitantes. Me voy a permitir compartir la pantalla y, y quisiera que me confirmaran si están viendo la presentación en estos momentos. Sí, sí, sí. Perfecto, entonces me dicen si los pongo en modo presentación o los dejo así. Modo presentación, bueno, perfecto, vamos a ponerla. Y como estamos en modo presentación, si hay alguna dificultad o alguna pregunta, yo les pido el favor que me hagan alguna señal. Voy aquí a compartir. Ahí está. Perfecto, entonces voy a comenzar. Bueno, aquí está pues el objetivo de compartir la experiencia y en el proceso mediante el cual se construyó el Centro de Pensamiento Ciudades Inteligentes en la Construcción de Paz. Los colores en esa frase tienen una particularidad. Primero, ¿de qué se trata el Centro de Pensamiento? Que fue la primera preocupación. En segundo lugar, ¿en qué se iba a concentrar? En ciudades inteligentes. Y luego, ¿cuál sería el valor agregado que sería en la construcción de paz como un valor diferencial? Sobre esa diferenciación y sobre ese objetivo quisiera hacer entonces mi presentación hacia adelante. Bueno, un asunto previo es que tuvimos una discusión cuando hablamos estamos hablando el rector Alejandro Villa, que inicia su periodo de rector con una propuesta rectoral y él quería hacer un centro de pensamiento. Eso hay un compromiso con la institución, pero también partimos de unas discusiones con unos principios, un principio de que ese centro no fuera un aumento de burocracia, que no fuera un compromiso político o una inclinación ideológica, que tuviera en cuenta la capacidad instalada del ITM, y en este caso estamos hablando de su mayor activo, que es la tecnología, pero que la tecnología no fuera algo per se, que aportara en lo que se llaman las instituciones de las disciplinas, que fuera también, digamos, un lugar que ayudara en ese liderazgo, en esa gobernanza universitaria hacia el exterior como un actor interinstitucional, que tuviera un alcance en la toma de decisiones en la administración pública, donde la academia de alguna manera y las investigaciones tuvieran un impacto en lo público, y que fuera un laboratorio de ideas vivas donde se generaran algunas ideas concretas, acciones concretas para mejorar las condiciones de vida de las personas, y que se constituyera como un espacio, como una plataforma de co-creación y de multiactor. Estos fueron los principios que discutimos inicialmente para tener por lo menos una idea inicial, qué es lo que se quiere. Pero cuando hablamos de esa idea inicial, qué es lo que se quiere, vamos a tener ahí unos problemas que yo les voy a comentar. Y el proceso que diseñamos para la construcción del centro de pensamiento fue un proceso metodológico en el sentido que estamos hablando de una institución de educación superior con un método, con una metodología según unas fases. De una fase donde, bueno, aquí hay un error, en la fase del alistamiento, la fase de la formulación de la propuesta y el diseño, luego el montaje y la ejecución de ese centro, y la última fase, que es la fase 4, es la parte de la operación y el posicionamiento, que es la fase en la que está en este momento el centro de pensamiento. Y iniciamos con unas utilitas de un autor alemán que se llama Hans-Georg Gadamer, en lo que se llama, por ejemplo, las utilitas inteligentes. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos? Pongamos claro el objeto de lo que queremos. En segundo lugar, una vez tengamos claro el objeto, bueno, vamos a fundamentarlo, vamos a explicarlo para que todo lo tengamos claro. Y en tercer lugar, bueno, ¿cuál sería nuestro valor agregado? ¿Cuál sería nuestro aporte a la institución y a la sociedad?
Y pues pasamos con esa triada, entonces vamos a dedicar básicamente entonces a hacer ese ejercicio de esa metodología según esas fases, y empezamos con una primera fase que es la fase del alistamiento y el diagnóstico. Vamos a alistarnos y vamos a hacer un diagnóstico, y aquí es donde aparece esa primera subtilitas inteligente, es decir, comprender de qué se trata el asunto, es decir, construir un centro de pensamiento al interior del ITM. Viene la otra pregunta, el por qué crearlo, es decir, cuáles son las razones de por qué crear un centro, cuál sería el enfoque y cuál sería su valor diferencial, ¿cierto? Con esas ideas empezamos con esa fase de identificar tipos de centros de pensamiento, pero antes de eso lo que hicimos fue conversar con el rector. ¿Tú qué tienes en la cabeza? Y con el vicerrector académico, el de investigaciones, el de internacionalización, hacerles unas entrevistas de qué están pensando, qué tienen como idea de centro de pensamiento, ¿cierto? Con unas entrevistas guiadas, con unas preguntas también abiertas, utilizando una matriz categorial. Luego leímos unos documentos institucionales, y un poco también tendríamos que conocer toda la estructura de la institución y de los actores. Entonces tenemos una primera idea inicial, porque lo que había en la institución era un centro de pensamiento que se llamaba Diálogos, pero la idea no era un centro de pensamiento para seguir dialogando y dialogando, porque no era el centro del pensamiento que tenía en la cabeza el rector. Entonces había que traducir toda esa idea en lo que se quería y ponerlo dentro de una estructura. Y luego pasamos a una fase de un diagnóstico, de empezar a elaborar estados de arte y centros de pensamiento. Ya lo vamos a ver un poco cuáles fueron esos estados de arte de ese centro de pensamiento. Luego, pues, analizar cuáles serían esas fortalezas y debilidades, oportunidades, lo que se llama la matriz DOFA de la institución. Y luego, pues, vamos a construir un documento final de ese diagnóstico y hacer una socialización. Es importante en la construcción del centro de pensamiento siempre que haya la socialización de lo que se está haciendo. Entonces, quiero también advertir que en cada fase se entregó un documento conceptual. Entonces, ya tuvimos esa primera fase. La primera fase era qué es lo que teníamos claro en la cabeza estas personas, pero finalmente no era tan claro lo que tenían en la cabeza. Teníamos que tratar de entender bien qué es lo que querían expresar con la creación de un centro de pensamiento. Entonces, por eso ya tendríamos que pasar a interpretar lo que se quiere a la luz de la literatura científica, pero también es importante mirar el contexto, no solamente institucional, adintra, sino también adestra, y cuál sería la capacidad instalada de la institución para poder dar inicio y sostenimiento a un centro de pensamiento. Ese primer documento, aquí está la tabla, digamos, de contenido de ese documento, donde está ese prediagnóstico, el diagnóstico, lo que encontramos, ese estado de arte genérico sobre centros de pensamiento en el mundo, un poco mirar cómo el contexto institucional, analizar todo lo que hay en la institución, todos los documentos que existen, un poco también como la capacidad instalada. Luego nos fuimos a analizar ese contexto externo de las oportunidades del centro de pensamiento en la ciudad de Medellín. Luego pues ya miramos como esas análisis de las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas, y luego pues ya lo que hicimos fue una propuesta de la construcción del centro de pensamiento, ya la propuesta de construcción. Bien, entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que, cuando estamos hablando, bueno, lo que le mostré anteriormente es como la tabla de contenido de ese documento, pero lo primero que tuvimos que hacer después de indagar sobre la idea del centro de pensamiento, pues teníamos que de alguna manera tener una apropiación de conceptos desde el punto de vista de la literatura científica y también de clasificaciones de centros de pensamiento. Entonces, la Universidad de Pensilvania tiene una clasificación de centros de pensamiento que es lo que se entiende como think tank. Entonces ya teníamos un asunto claro, es un think tank como un centro de pensamiento, y los think tank como centro de pensamiento tienen unas particularidades específicas que más adelante los voy a comentar. Y nos basamos en este ranking del 2020. ¿Por qué el 2020? Porque en el 2020 fue donde empezamos a hacer el análisis de todo lo que les voy a mostrar. Y aquí nos encontramos que en el mundo simplemente hicimos un ejercicio de ver cuáles fueron los 10 primeros centros de pensamiento rankeados en el mundo. Ahí tenemos, digamos, de unos de alcance mundial en América Latina, México y Canadá, luego Centroamérica, y luego miramos como las áreas de conocimiento, ¿cierto? Luego nos fijamos cuántos de centros de pensamiento rankeados habían en Colombia,
y analizamos de alguna manera un total de 125 centros de pensamiento en el mundo con estas características y analizamos unas palabras clave, más de 616. Y aquí nos encontramos entonces, lo que hicimos es con esta tabla anterior empezamos a hacer un ejercicio, una data, de ver cuál era la institución ranqueada, cuál era el objetivo que tenían, cuál era el ámbito y cuál era el país. Esto nos daba también algunos elementos un poco elementos de comparación de por qué esos centros de pensamiento estaban tan ranqueados en el mundo y cuál era el objetivo que tenían ellos al respecto, porque nos estamos proyectando también como centro de pensamiento hacia adelante, porque los centros de pensamiento también se evalúan, se ranquean, ¿cierto? Luego, después de hacer este ejercicio de analizar todos esos centros de pensamiento de una perspectiva comparada, nos dimos cuenta que hay unas tendencias mundiales de enfoques de centro de pensamiento. Ustedes pueden ver ahí las dos columnas de hacia dónde están inclinadas como tendencia a los centros de pensamiento a través de análisis de concurrencia de palabras clave. Entonces aquí vamos a encontrar desde temas de paz, pasando por agricultura, libertad económica, política gubernamental, es decir, conclusión, hay miles de centros de pensamiento que tienen distintas coberturas en áreas geográficas, pero también tienen distintos enfoques, ¿cierto? Distintos enfoques. Es decir, no puede existir un centro de pensamiento que sea genérico. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que diferenciarnos en relación con nuestro objeto, ¿cierto? Y como estamos hablando de un centro de pensamiento que está anclado a una institución de educación superior, nos dimos a la tarea de todos esos centros de pensamiento, cuáles de esos están centrados en temas de educación, porque estamos hablando que hay de economía, hay de guerra, hay de absolutamente de todo. Y hicimos el ejercicio y vemos que hay algunos centros que están concentrados en políticas educativas, como ustedes lo pueden ver ahí, entonces ya da una tranquilidad. Existen muchos centros de pensamiento en el mundo ranqueados que están dentro de instituciones de educación superior. Entonces ya vemos que también hay una alternativa, hay una posibilidad de seguir avanzando en el tema, ¿cierto? Y empezamos a analizar los centros de pensamiento por país. Vemos entonces desde Estados Unidos y vamos viendo como toda la cantidad de países en los cuales paulatinamente han ido apareciendo estos think tanks, estos centros de pensamiento. Entonces ya nos da una idea clara comparada. Existen muchos, o sea que no es un asunto simplemente un embeleco, es algo que realmente se ha puesto en el contexto, digamos, de la investigación y el impacto de las políticas públicas, estos centros de pensamiento, ¿cierto? Y luego vamos a ver cómo ingresamos a cada una de las webs de los centros de pensamiento para tener un acercamiento un poco más a su, digamos, a su contenido, y ahí vemos entonces que algunos centros de pensamiento dan mucha información de lo que hacen, otros están concentrados en publicaciones, tienen investigaciones, tienen eventos, tienen una información. Entonces esto nos estaba dando un indicador en qué es lo que producen los centros de pensamiento y cuáles son las pestañas que uno puede encontrar cuando ingresa a estos sitios. Y entonces vimos que había centros de pensamientos concentrados en ámbitos internacionales, otros internacionales con varias oficinas en el mundo. Encontramos que hay algunos que hacían muchas reflexiones en lo local y centros de pensamiento que estaban localizados desde una perspectiva nacional. Entonces la pregunta es, bueno, vamos a hacer un centro de pensamiento, pero ¿cuál va a ser el alcance? ¿Cuál va a ser la cobertura? ¿Internacional? ¿Va a ser local o va a ser nacional? Porque esas son de las preguntas que hay que ir resolviendo a lo largo de toda la discusión. Entonces vemos que la oferta, bueno, ¿y qué ofertan esos centros de pensamiento? ¿Qué ofrecen esos centros de pensamiento? Entonces nos dimos cuenta que muchos ofrecen lo que son proyectos de investigación, ofrecen de alguna manera publicaciones, ofrecen eventos académicos. Entonces también la pregunta es, bueno, vamos a constituir un centro y qué es lo que vamos a ofrecer de acuerdo con toda esta oferta internacional, ¿cierto? Y los centros de investigación que más, digamos, estaban mayormente concentrados, digamos, en el ámbito de la economía. Había muchos en el ámbito de la economía, pero también hay centros de pensamiento centrados en el ámbito de la educación, en el ámbito de las políticas públicas. Entonces también nos daba un buen indicador. Después de la economía, centros de pensamiento de instituciones de educación superior estarían en el segundo escalón. Entonces no es realmente un asunto, una necedad, sino que realmente los centros de pensamiento tienen una particularidad y una razón de ser también dentro de las instituciones de educación superior. Bien, con toda esta información previa,
Vimos que en Colombia también existen centros e instituciones de investigación científica que lo establecen Mil Ciencias, y también los centros de pensamiento, de pensamiento o de investigación se evalúan, cómo se evalúan las revistas científicas, cómo se evalúan los grupos de investigación, cómo se evalúan las instituciones. Entonces los centros de pensamiento tienen que tener elementos claros a la hora de cuándo se van a evaluar. Entonces también tendríamos que revisar las políticas nacionales, ¿cierto? Y en Colombia pues van a aparecer estos tipos de centros de pensamiento, ¿cierto? Tipos de pensamientos. Entonces hay algunos que están adscritos a entidad pública, aquí como el color rojo que les estoy mostrando en la presentación, y que deben de estar legalmente constituidos mediante un acto administrativo. Es decir, vamos a hacer un centro de pensamiento, y para que sea legal y como está adscrito a una entidad pública, se debe que sacar una resolución o un acto administrativo para que sea legalmente constituido, ¿cierto? Bien, de ahí vimos la necesidad de ver cuáles eran los centros de pensamiento ranqueados en ese ranking de Pensilvania. Ahí vemos unos centros que están enfocados en la economía, que están enfocados en la justicia, están enfocados también en la parte de la ciencia política, y también pues vemos que hay otros centros de pensamientos asociados a instituciones universitarias, como los que ustedes pueden encontrar en la columna de la mano derecha. Es decir, vamos a crear un centro de pensamiento donde no estamos solos, ¿cierto? Donde no estamos solos. Bueno, entonces después de tener esa claridad, centro de pensamiento de una institución de educación pública, vamos a hacer un recorrido, hicimos un recorrido por unos estados de arte, de literatura científica, y construimos por lo menos más de 30 páginas conceptuales de qué se trata cuando la comunidad académica habla de centros de pensamiento. Entonces yo quisiera destacar de toda esa literatura tres cosas fundamentales. Nos dimos cuenta de esta definición, que hay algunos que se concentran en debate de ideas y aquellos que se concentran más en las políticas, ¿cierto? En las políticas. Y nos teníamos que discutir solamente quedarnos en debatir ideas, de conversar y ya, o vamos a, de alguna manera, también que esas ideas se materialicen en proyectos y puedan impactar en el ámbito de lo público. Pero bueno, después de todas esas discusiones que tuvimos, de alguna manera identificamos que los centros de pensamiento tienden puentes entre los ámbitos académicos, sociales y públicos, con el propósito de aportar a la construcción de políticas públicas. Entonces ya está claro, es decir, tienden puentes, centro de pensamiento que tiende esos puentes, y que, como estamos hablando de un centro de pensamiento ligado a una institución de educación superior, lo que hacemos es traducir esas investigaciones básicas, esas investigaciones aplicadas, a un lenguaje comprensible, que sea confiable, que sea accesible para los formuladores de políticas públicas y de políticas públicas. Entonces nos dimos cuenta, claro, hacemos investigación, pero hay que traducirlas con otro lenguaje, y hay que utilizar otro tipo de formatos, policy paper, policy brief. Es decir, lo que estamos creando era prácticamente es una escuela, no solamente de pensamiento, sino que tendríamos que montar toda una estructura si queríamos tener el alcance que queríamos, pero con este faro: tender puentes y, lógicamente, pues traducir esas investigaciones, esos estudios a los tomadores de políticas públicas, ¿cierto? Y dentro de esa literatura vamos a encontrar que hay unos sectores de interés de esos centros de pensamiento. Unos están centrados en los gobiernos, otros en las empresas, los gremios, las ONG, organismos multilaterales. También tenemos algunos centrados en partidos políticos y corrientes, pero hay unos tan anclados a instituciones de educación superior. Y esto nos conecta, y por eso es importante la flecha que yo pongo ahí, que hay algunos que se dedican a la discusión pública, otros al fomento y el diálogo, otros a investigación y análisis, políticas o políticos ideológicos, o pueden ser asesoría, o pueden ser híbridos, investigación académica, inclusión en discusiones políticas. Pero como tenemos un principio que no era un centro ligado a un pensamiento político, ideológico, ¿no? Entonces lo que queríamos es un centro, lógicamente, donde se haga estudios, investigaciones y análisis, y por eso nos damos a la tarea de que ese sería nuestro foco de atención, ¿cierto? Y allí pues, vamos a ver entonces cómo aparecen dentro de esa literatura académica que logramos identificar y logramos sistematizar. Vemos que hay unas categorías de centros de pensamiento: son autónomos, que son independientes, que son semi-independientes, etcétera, etcétera.
Pero fíjense ustedes que hay centros de pensamiento que tienen afiliación universitaria, ¿cierto? Es decir, centros de pensamiento que están ligados a una universidad, pero aquí tenemos un problema. Como estamos hablando de que hay centros de pensamiento de una institución, pero ese centro de pensamiento va a estar ligado a una facultad, va a estar ligado a una escuela, va a estar ligado a un sitio específico, y ahí tendríamos una dificultad aún de anclar, porque encontramos centros de pensamientos en la Universidad Nacional de Colombia donde había más de 30 centros de pensamiento, pero cada facultad tenía su propio centro de pensamiento. Pero aquí no queríamos hacer un centro de pensamiento anclado a una disciplina específica, ¿cierto? Tampoco lo queríamos hacer como una unidad de negocio independiente, porque las instituciones de educación superior públicas tienen ahí unos enredos, y lo que quisimos fue que fuera un centro de pensamiento, más que todo un centro de pensamiento, no como realmente una unidad de negocio independiente, ¿cierto? No anclado a un programa, una escuela, una facultad específica o una dependencia específica, sino que fuera un centro de pensamiento que fuera transversal a la institución, que fuera un laboratorio realmente donde todos los profesores, investigadores y el proyecto educativo institucional ahí se identificara. Entonces ya eso nos llevó también entonces también a evaluar, bueno, ¿para qué sirven esos centros de pensamiento, cierto? ¿Para qué sirven esos centros de pensamiento? Y vamos a encontrar todos estos elementos sintéticos, resultado de ese estado del arte que desarrollamos, que construimos, y nos encontramos, se nos prendió la imagen. Sí, ya tenemos claro que es un centro de pensamiento, pero un centro de pensamiento ¿en qué? Y cómo aprovechar la capacidad instalada de la institución. Nos encontramos que hay centros de pensamiento que sirven para monitorear el progreso de la ciudad inteligente. La ciudad inteligente es, digamos, infraestructura y la parte social. Entonces dijimos, aquí hay un tema importante, porque Medellín pasa de ser ciudad a un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ¿qué tal? ¿Por qué no pensamos en un centro de pensamiento en ciudades inteligentes, aprovechando la capacidad de la tecnología como mayor activo que tiene el ITM como tanto? Ya teníamos dos elementos de entrada, y nos dimos a la tarea entonces de, con esa matriz DOFA, ver cómo esas oportunidades y las posibilidades que teníamos con ese centro de pensamiento, ¿cierto? Y ahí, pues claro, entonces ya tenemos el segundo componente, ya estamos hablando de un centro de pensamiento enfocados en los Smart City, pero ¿sí será que la universidad y la institución tiene la capacidad para eso? El contexto, de alguna manera, también nos permite tener una oportunidad pues allí. Y lo que hicimos en ese sentido, lo que hicimos fue básicamente hacer un análisis bibliométrico para identificar, por ejemplo, bueno, ¿qué está hablando la academia? ¿Qué se está publicando sobre Smart City? ¿Sí será que vale la pena? Así como hicimos la pregunta con los centros de pensamiento. Y aquí lo que hicimos fue hacer un análisis de más de 5.000, sí, alrededor de 5.844 artículos sobre el término de búsqueda de Smart City en Scopus, y eso nos permitió de alguna manera ver, por ejemplo, cómo van apareciendo ciertas publicaciones de los Smart City en ese periodo de observación de 2019 a 2024, que es más o menos el rango que estábamos utilizando. Vamos a identificar una cantidad de autores que están ya discutiendo la importancia de los Smart City, luego las publicaciones y las afiliaciones que se están generando, ¿cierto? Hay unas grandes universidades en el mundo, sobre todo pues en Asia y en el Medio Oriente, que están rankeando, digamos, las ciudades inteligentes. Todo eso ya es una alarma también importante de cómo Medellín tiene que ir mejorando en esos aspectos. Nos encontramos que por área de conocimiento, que las ciudades inteligentes no solamente se trabajan en el ámbito de lo social o en el ámbito de la ingeniería, no, se trabaja en las matemáticas, se trabaja en la física, en distintos campos, en la computación, ¿sí? Y luego, pues vamos a ver que hay una cantidad ya de patrocinadores sobre estos centros sobre los Smart City, y empezamos también como a graficar un poco para mostrar como tendencias de más de 2.000 artículos citados, y nos vamos a encontrar, no sé si ustedes alcanzan a ver como estos nodos de información. Mejor se las paso esta presentación, donde vamos a encontrar que las ciudades inteligentes, pues muchos se concentran en el Internet de las cosas, se preocupa más por el aprendizaje automático, otros que están pensando como el tema de la sostenibilidad o la inteligencia artificial. Entonces aquí entonces estamos nosotros de alguna manera ya conectando ciudad inteligente, que tiene que ver con la sostenibilidad, y esto pero no necesariamente una ciudad inteligente que tenga que pensar solamente con la transformación de la infraestructura crítica, sino de otro tipo de demanda. Entonces, este gráfico nos permitió discutir sobre nuestras
posibilidades de centro de pensamiento de ciudades inteligentes, ¿cierto? Y esas grandes investigaciones. Entonces, combinando centros de pensamiento con ciudades inteligentes, nos encontramos que fundamentalmente hay un vínculo estrecho entre la academia, el sector público, la empresa, los organismos internacionales en la edificación, transformación y proyección de cualquier ciudad inteligente. Es decir, el centro de pensamiento que íbamos a construir no podía dialogar solos. Tendríamos que pensar en otros actores locales, nacionales e interinstitucionales y conversar con la cuádruple hélice, que estuviera la academia, el sector público, la empresa, los organismos internacionales y la cooperación académica fundamentalmente, ¿sí? Y bueno, y ahí pasamos a ese contexto internacional de cómo las ciudades inteligentes también se están pensando dentro de las agendas globales, dentro de una inserción de las políticas públicas nacionales, departamentales y locales. Y vimos entonces que ya hay unos antecedentes de ciudades inteligentes en Colombia que lo plantea el Ministerio de Educación Nacional. Ustedes pueden ver ahí cómo es el recorrido que les estoy mostrando. Discúlpeme si estoy muy rápido, pero como solamente tengo 30 o 40 minutos, después les hago llegar esta presentación si les parece oportuno, ¿cierto? Bueno, entonces acá ya tenemos, en Colombia ya hay antecedentes de esa, perdón. No, continúe. Perfecto. Entonces luego ya en Colombia ya hay unas políticas nacionales sobre ese modelo de madurez de las ciudades inteligentes y sus territorios, o sea que ya estamos hablando de que ya hay unas políticas nacionales y cómo nos íbamos a insertar en eso. Y luego, pues entonces, cómo pensar esas ciudades inteligentes para Medellín, que pasa del concepto de ciudad a un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación, y que fue en el 2021. Es decir, en el 2021 fue, digamos, ese cambio y cómo el centro de pensamiento podría aprovechar esa valiosa oportunidad de que se declara Medellín prácticamente pues como ciudad de la cuarta revolución, de la cuarta revolución y la transformación del aprendizaje. ¿Qué oportunidades tendríamos ahí con la ciudad y con el distrito, cierto? Pero también nos dimos cuenta de que la ciudad del 2019 al 2023 había descendido en los rankings internacionales de ciudades inteligentes que saca el Emotion Index y que saca también lo que es el IDM, que son los que establecen como los rankings de ciudades inteligentes en el mundo, y empezamos a experimentar, por lo menos a observar que hay un descenso de esas ciudades inteligentes y Medellín como desciende porque en el fondo también hay un problema político en la ciudad, pero de eso no quisiera hablar en el momento. Bueno, entonces, ya con eso, ya centro de pensamiento asociado a ciudades inteligentes, ¿qué capacidad tiene el ITM? Entonces miramos un poco cómo era la visión, cómo estaría eso entendido dentro de su plan de desarrollo y mirar la capacidad, qué capacidad se tiene para en esos temas de ciudades inteligentes. Entonces por eso hicimos unas encuestas donde ahí hicimos también un análisis de los grupos de investigación, cuáles serían por las líneas de los grupos, cuáles son los proyectos, ¿cierto? Los porcentajes de participación en la línea y las capacidades que teníamos de realizar asesorías y consultorías. O sea, así decir, ahí no simplemente es un asunto retórico que vamos a hacer un centro, no, contamos con grupos de investigación, contamos con líneas, con proyectos, contamos con investigadores y contamos con personas capacitadas también para investigar, para producir y para hacer asesoría. Entonces, digamos, ahí tenemos un activo muy importante que ya daría mucha tranquilidad. Y ahí empezamos a hacer el mapeo de los 188 proyectos de investigación, los temas que se están concentrados y los distintos sectores en los que están centrados los grupos de investigación, ¿cierto? Entonces, bien, entonces digamos que ya con todo esto, ya sabíamos que era el centro, ya conceptualizamos el asunto, ya entonces ahora la utility aplicando, y ya con eso voy ya pasando como a las fases finales de mi presentación, es aplicarlo al momento concreto, es decir, ahora, centro de pensamiento, ciudades inteligentes, pero resulta que también hay centros de pensamiento de ciudades inteligentes. ¿Cuál va a ser el valor agregado de la institución, cierto? Y planteamos esta pregunta: si hay tantos centros de pensamiento, ¿cómo se va a diferenciar? ¿Cómo aprovechar el potencial que se ha ido construyendo a lo largo de la historia del ITM y también de esa vocación a la que cambia Medellín ya a distrito, y cuál sería su atributo de valor? Y aquí encontramos entonces que un elemento fundamental del ITM es la tecnología, pero estamos pensando la tecnología no es simplemente como la adopción per se de la tecnología, no es simplemente la adopción per se de la tecnología,
sino también como asociados a los centros de pensamiento, cómo la tecnología ayuda a mejorar las condiciones de vida de las personas. Y en ese sentido, entonces pensamos, y en un contexto tan complejo como Colombia y como la ciudad de Medellín, de cómo la ciudad y territorios inteligentes, ¿cierto?, podrían ayudar en la construcción de paz. Y ahí estaría como el esquema diferenciador, como la ventaja comparativa que tendríamos hacia adelante, y nos tocó entonces ya mirar a ver qué capacidad tenía instalada la institución en relación con ciudades inteligentes y la capacidad pues en términos de los centros de pensamiento. Y aquí pues empezamos a hacer una serie de ejercicios y a tener unos aliados y unas redes con la alcaldía, con Ruta N, con otras universidades locales, nacionales, internacionales y con institutos de paz. ¿Para qué? Para poder entonces hacer esa red. Entonces un centro de pensamiento tiene que tener una red de alguna manera donde se discutan, así como ustedes están en un laboratorio que me parece fenomenal. Ese es un camino muy importante, muy ilustrativo, porque ese ejercicio de discusión, de confrontación, ese laboratorio es precisamente para seguir adelante y hay que hacerlo también con otros, en otros contextos, con otros actores, con otras instituciones, ¿cierto? Y vemos que en la institución había unos antecedentes de ciencia para la paz, hay una cantidad de cosas que, si bien es cierto, es una institución de educación superior centrada en la tecnología, pero también con un proyecto también asociado a la parte humanista, pues qué capacidad tenía en términos de paz. Y descubrimos realmente que es que la paz no es una cuestión eminentemente polemológica o un asunto para tratar la desmovilización en términos del marco del conflicto armado, sino que es que la paz tiene que entenderse desde otra naturaleza, desde otras perspectivas. Y aquí entonces empezamos a identificar una cantidad de cosas que se ha hecho desde 1986, de 1986, ¿cierto? En donde la tecnología ha ayudado también a resolver problemas fundamentales de la sociedad, porque es una institución que llega a muchos sectores de la sociedad y sobre todo extracto 1, 2 y 3, que con los trabajos de los estudiantes y las investigaciones están mejorando los entornos. Y esa tecnología, al mejorar los entornos, también ayuda en la construcción de paz, ¿cierto? Entonces aquí ya sigo con todos estos planes estratégicos, y ya luego lo que hicimos ya después de todo eso, llegar a la siguiente fase, que es la formulación de la propuesta. Vamos a formular la propuesta porque ya hay unos documentos conceptuales, hay un contexto de análisis, hay intra, ad extra, internacionales. Entonces ya permitimos poner el nombre, qué tipo de centro de pensamiento, cuál era nuestro objetivo general, nuestros objetivos específicos, y así avanzamos entonces en la naturaleza misma de quiénes somos, ¿cierto? De qué se trata. Entonces, finalmente es un espacio de co-creación académica e investigación adscrito al ITEM, y así sucesivamente empezamos ya a escribir y a dejar por sentado esa ruta orientadora, porque si no hay documentos conceptuales, documentos escritos, la memoria de alguna manera se va borrando y es mejor dejar esto como legado también para las siguientes generaciones. Y luego nos tocó avanzar en temas de, bueno, cómo vamos a construir un concepto de paz distinto a otro tipo de conceptos de paz, donde la tecnología jugará un papel fundamental acá, y ahí está un esquema básico de esa concepción de paz del centro de pensamiento. Bien, y era necesario entonces ya con toda esa, digamos, con la fase pues, de la construcción, establecer las alianzas estratégicas, con quiénes vamos a aliar, en la academia, con la sociedad civil, con el Estado, con las empresas, con la cooperación internacional, y todo eso era necesario, ¿qué? Bueno, hacerlo para poder establecer la capacidad. Y luego, pues, que tener claro en dónde íbamos a incidir fundamentalmente en la toma de decisiones públicas. Y eso nos llevó también a seguir la fase de socialización, la socialización. Entonces empezamos a hacer encuentros en las instituciones, encuentros en distintos lugares de la ciudad de Medellín, con una agenda pública. Ustedes pueden ver aquí una cantidad, invitamos a alcaldes, a ingenieros, una cantidad de personas que han pasado por esta discusión de centro de pensamiento, donde pues lo que queríamos era básicamente ya que la gente empezara a escuchar y apropiarse de este proyecto, y así nos dimos ya a la tarea de empezar a montarlo y luego empezar con esa fase de la ejecución. Y la fase de montarla, entonces nos dedicamos a la oferta. Bueno, ¿qué se ofrece en el centro? Ofrece actividades que aquí más adelante lo voy a mostrar, pero son actividades que académicas, congresos, seminarios, foros, lo que sea, ciclos de conferencia,
pero también se hacen investigaciones, análisis y estudios especializados y se traducen esos estudios en otra tipología, ¿cierto? ¿Qué también se hace? Asesorías, consultoría, asistencia técnica y también se hacen publicaciones desde revistas, libros y cualquier otro formato. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Esa oferta no es realmente un invento de nosotros. Esto es prácticamente la tendencia de lo que hacen los centros de pensamiento como Tintán en el mundo y nosotros queríamos seguir de alguna manera esa línea orientadora de los centros de pensamiento. Entonces, aquí están como todo lo que las investigaciones que hacemos con la asesoría, las consultías, cuáles son las actividades, cuáles son las publicaciones, el tipo de publicaciones que íbamos a construir en el centro de pensamiento. Hasta ahora solamente tenemos un libro, tenemos un dossier de unas revistas, bueno, tenemos 2 libros realmente, pero vamos construyendo una cantidad ya de documentos porque son 4 años en los que hemos ido construyendo poco a poco este centro de pensamiento. Y aquí está ya el micrositio y la lucha que nos dio construir un micrositio, un sitio de educación pública. Es muy complicado lograr ese espacio, pero si no hay voluntad política y si no hay recursos económicos, estas cosas pueden fallar. Y aquí tenemos ya una pestaña de ese centro de pensamiento, ¿sí? Donde la C, pues básicamente el centro de pensamiento y la P como guiada es un asunto como sobre la sostenibilidad, ¿cierto? Sostenibilidad. Entonces, como la paz como un asunto de un equilibrio y después tiene un sentido que pues, en otro momento se los puedo compartir. Y ya lo último es la fase de la operación y el posicionamiento, ¿cierto? Entonces, esa operación, entonces, cómo nos íbamos a articular al interior de la institución, con qué recursos se cuenta y elaborar un POA, que se llama un plan operativo anual o semestral ajustado al cronograma y a la oferta del grupo del centro de pensamiento. Y aquí está como todo ese plan operativo y cómo se vincula con esas capacidades institucionales y cómo se integran ahí los distintos investigadores de la institución, ¿cierto? Y ya estamos también en esa fase de posicionamiento del centro, pero también teniendo en cuenta que la socialización es un factor fundamental para el conocimiento, la apropiación y la participación de distintas personas en este trabajo. Y al día de hoy podríamos decir que pues, el centro de pensamiento, pues ya, digamos, como uno de los grandes logros, es que está desarrollando lo que es el plan maestro de ciudades y territorios inteligentes de la alcaldía de Medellín. Digamos, en tan poco tiempo, pero ya estamos haciendo ese plan maestro, pero no es el resultado solamente del centro, es el resultado del centro, pero con otros actores y de la voluntad política. Bueno, quizá para hacer un poco, honrar el tiempo, pues yo los dejo ahí, me excusan lo rápido, pero la motivación simplemente era para que vieran un poco la experiencia, las fases, la metodología, pero aquí yo he mostrado las bondades, pero detrás de esto hay lágrimas, hay sudor, hay discusión. Esto es discusión, ¿cierto? Porque es que yo creo que la academia son vasos de tensión, intereses, pero construyan lo que ustedes quieran construir, pero con esos fundamentos académicos e investigativos que nos caracterizan a las universidades. No sé, hasta ahí quisiera dejar la presentación y agradeciendo pues al doctor Clifton pues esta maravillosa oportunidad pues de compartir mi experiencia. Perdón que hable de mi experiencia en primera persona, porque estuve desde un principio hasta el día de hoy, pero esto no es posible sin un equipo de trabajo que confíe y que crea en ese proyecto.